Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús, 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 Jesús. Que calmas océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencias naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús, 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 Jesús. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. 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 Sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza.
Aleluya, Rey de Reyes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos aquí a nuestro hogar, que es su casa. Y estamos contentos en esta preciosa tarde de poder estar con ustedes. Estamos haciendo las cosas un poquito diferentes el día de hoy. Quiero leerles una porción de la Escritura y vamos a hacer una oración. Y luego estaremos pasando a un tiempo de alabanza, de adoración, y luego estaremos entrando al consejo de la palabra. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos, amén. Pero dice el Salmo 1, ¿verdad?, que tiene como título El justo y los pecadores. Dice el verso 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de una persona que se deleita en la ley de Jehová, que medita en la ley de Jehová? Bueno, el resultado es dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Estamos viviendo en tiempos en los cuales obviamente necesitamos ser plantados junto a las corrientes de la bendición, de la palabra, del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir dando fruto. Hoy más que nunca como iglesia tenemos que dar fruto. Si no podemos permitir que ninguna circunstancia, no debemos permitir que nada nos detenga de ser lo que somos. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua y que damos fruto. Amén. Hagamos una oración. Amado Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias por permitirnos, Señor, estar plantado junto a las corrientes de agua, de bendición, que es tu palabra, que es tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú nos ayudes a seguir dando frutos, Señor, a pesar de las circunstancias, que nada nos detenga, Señor. Padre Santo, damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para cada uno de los que estamos ahorita sintonizados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de alabanza en este momento. Amén. Dios te bendiga, no te desconectes. Amén. Oh, gracias, Jesús. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó.
mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso, glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Dele ese fuerte aplauso si es para Dios. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? ¿Cuánto le damos toda la gloria y la honra a Cristo Jesús por ese amor tan bueno que tiene para cada uno de nosotros, tus hijos? Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos unos momentos y empiezas a meditar y decirle: Señor, gracias, Señor, por estos días, Señor, que nos das este tiempo para venir a tu casa, Señor, reunirnos, Señor, aunque somos pocos, Señor, pero viendo las circunstancias seguimos creyendo y confiando en ti, Señor, que no nos vamos a callar, Señor, no nos vamos a detener ante nada, Señor, para proclamar y exaltar tu nombre, Señor, porque un gran sacrificio tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Como nosotros, Señor, no hemos de esforzarnos un poquito más, Señor, para bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, los que están aquí, los que están en su casa, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus familias, Señor. Protégelas, guárdalos, Señor, en sus trabajos, en su camino, en sus salidas, Señor. A donde quiera que ellos vayan, Señor, tú sé con cada uno de ellos, Señor. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. En la cruz está mi sanidad, en la cruz mis heridas has sanado, en la la tormenta se detiene, en la cruz tu gracia me levanta, en la cruz tu amor me hace libre, en la cruz gloria y honor sea al Cordero, a quien su vida en el madero por mí dio. De gracia y favor me ha coronado, y en sus brazos libre soy. Gloria y honor, y gloria y honor sea al Cordero, a quien su vida en el madero por mí dio.
gracia y favor me ha coronado, y en sus brazos libre soy, libre soy. No hay otro igual, y por siempre reinarás, y por siempre reinarás, y por siempre. No hay otro igual, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre. Y gloria y honor sea al Cordero, a quien su vida en el madero por mi Dios. De gracia y favor me ha coronado, y en sus brazos libres soy. Y de gloria y honor, y gloria y honor sea al Cordero, a quien su vida en el madero por mi Dios. De gracia y favor me ha coronado, y en sus brazos libres soy. Gloria y honor, y gloria y honor sea al Cordero, a quien su vida en el madero por mi Dios. De gracia y favor me ha coronado, y en sus brazos libres soy, libre soy. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te proclamamos Rey y Señor de nuestras vidas, Señor. Oramos por todas aquellas personas que en este momento, amado Dios, están atravesando, Señor, una circunstancia difícil. Tal vez sea escasez financiera, tal vez sea una enfermedad, la pérdida de un ser querido, amado Dios. Oramos, Espíritu Santo, que tú les fortalezcas de una manera sobrenatural, Señor. Te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Estamos contentos, familia. Dios nos permitió este domingo pasado tener actividad dentro de la congregación. Tuvimos dos reuniones seguidas, ¿verdad? Donde tuvimos un tiempo de alabanza, de oración. Pudimos ver a algunos hermanos ahí en la congregación y nos gozamos de en grande manera, ¿sí? Las registraciones se volvieron a abrir. El día de ayer se hizo un comunicado por el Departamento de Salud de aquí del Valle Imperial. Yo hoy en la mañana hablé para ver de qué se trataba ese comunicado que subieron en sus páginas, ¿verdad? Entonces me dicen que no es algo que ya está en vigencia, son unas propuestas. Hasta ahorita todo sigue igual, ¿sí? No ha habido un cambio, pero son unas propuestas que mandaron ellos al gobierno estatal, al gobernador, y si en dado caso se aprueban, tendremos que regresarnos otra vez a la etapa 1. Entonces, donde se limita el uso del edificio, de la congregación, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita todo sigue igual, todo sigue de la misma manera. Entonces, vamos a continuar así. Si hay algún cambio, les haremos saber lo más pronto posible. Así es que sigamos orando, sigamos intercediendo para que el Señor se siga glorificando. Amén. Y damos gracias también por todas
todos los hermanos que han sido fieles, han permanecido fieles, que siguen buscando, que siguen en cierta manera tratando de conectarse, ¿verdad? De no perderse ninguna transmisión. Y bueno, les damos gracias a Dios porque pues siguen perseverando. Amén. También quiero agradecer, se estuvo haciendo una colecta de alimento, de despensas para enviar a Mexicali. Y gracias a Dios el sábado pasado creo, se entregaron todas las despensas allá en Mexicali, ¿verdad? Y gracias al Señor que familias fueron bendecidas en grande manera, amén. Así es que damos gracias al Señor por ello, amén. Así es que, bueno, en esta hora continuamos con el estudio del libro de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y vamos a continuar con este estudio, y hoy vamos a cubrir, estamos hablando acerca del nacimiento de la iglesia, y vamos a cubrir ahorita lo que son los versículos Hechos 2 del 14 a el 36, amén. Hechos 2, 14 al 36, y son los versículos que vamos a estar cubriendo el día de hoy, amén. Bueno, ya oramos, ya pusimos esta reunión en las manos del Señor. Amén. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza. La semana pasada, los que estuvieron conectados y están siguiendo esta serie de estudios, de enseñanzas, cerramos con estos versículos que quiero leérselos. Es Hechos, capítulo 2, y el verso 2 y el 13, que dicen así: estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Sí? La semana pasada cubrimos desde el momento que en el Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo desciende sobre de ellos, ¿verdad? Y empiezan a hablar otras lenguas, y la gente que estaba reunida en ese momento, había de diferentes partes, ¿verdad? Y estaban reunidos en ese momento, y dice la Escritura que de repente empezaron a entender lo que estaban hablando, ¿sí? Y comentábamos la semana pasada que una de las, ¿cómo podríamos decirlo así? Propósitos de que el Espíritu Santo de Dios descendiera ese día de Pentecostés. Estuvimos hablando acerca de las fiestas y todo ese asunto, pero decíamos que uno de los puntos importantes cuando descendió el Espíritu Santo era con el fin de que ellos pudiesen proclamar y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Decíamos que a veces queremos la unción del Espíritu Santo para sanar enfermos, para profetizar, para decir tantas cosas, pero me llama mucho la atención que el propósito principal en ese momento, en ese preciso momento, ¿verdad? Cuando estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, era para que ellos pudiesen proclamar el Evangelio, porque dice la Escritura que los que estaban ahí, que eran diferentes idiomas, diferentes lenguas, empezaron a entender el mensaje que los apóstoles que estaban proclamando, estaban hablando, y les entendían clara y perfectamente, ¿verdad? Hoy quiero hablarte acerca de la explicación que el apóstol Pedro le hace a esta pregunta, donde dice, ¿qué quiere decir esto? Obviamente estaban todos atónitos, estaban todos perplejos, estaban todos confundidos, algunos se burlaban, decían, están borrachos, están ebrios, pero Pablo da una explicación a esa pregunta, ¿verdad? Y para contestar el apóstol Pablo a la pregunta, primeramente explica el significado de las señales, ¿verdad? Y al final del verso 36,
el apóstol Pablo concluye con la idea principal del mensaje, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos algunos puntos aquí. El apóstol Pedro utiliza las evidencias expuestas para comprobar que Jesús era el Mesías y el Dios de Israel. Por lo tanto, debían confiar en ellos. Recuerda, estamos hablando de una transición. Decíamos a principio de este estudio, de esta serie de enseñanzas, que el libro de los Hechos es una transición. Es una transición de lo que el pueblo de Israel era, y ahora una transición a un nuevo pueblo, que es la iglesia. Por eso el día de hoy estamos hablando y seguimos con el tema, el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Ahora recuerden que para ellos, algunos, Jesús no era el Mesías. Jesús no era el Señor. Jesús no era lo que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, y sigo con Pablo, ¿no? El apóstol Pedro, ¿verdad? Se enfoca ahora en explicar y en el dar las evidencias de que Jesucristo es el Mesías y que Él es el Rey de Israel, ¿verdad? Punto número 1 que quiero compartir es la insuficiencia de vino. Dice los versos 14 al 15, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Sí? Pablo empieza su sermón debido a la inquietud que hay en los oyentes, debido a la inquietud que hay en los que están ahí. Están confundidos, están perplejos. Y algunos de ellos empiezan a burlar, no quieren aceptar la evidencia, ¿verdad?, de que era precisamente lo que estaba sucediendo, era precisamente el cumplimiento de lo que el profeta Joel había dicho varios años atrás. El hecho era de que era demasiado temprano para estar borrachos, eran las 9 de la mañana. El punto aquí era que ellos querían rechazar el mensaje de Jesucristo y ellos estaban buscando un pretexto para entender lo sucedido, el acontecimiento. ¿Qué nos habla de esto? Nos habla de que hoy en la actualidad constantemente seguimos teniendo pretextos, excusas. La humanidad sigue teniendo pretextos y excusas para no aceptar lo que es evidente, para no aceptar lo que es claro, para no aceptar lo que el cumplimiento de lo que la palabra del Señor ha establecido. O sea, no podemos negar, familia, no podemos negar, iglesia, que estamos viviendo en tiempos claves, en tiempos importantes, en tiempos en los cuales el enemigo sigue y seguirá tratando de cegar el entendimiento, de cubrir el entendimiento de las personas para que no puedan captar el mensaje que es evidente a nuestros ojos, ¿sí? Ellos estaban viendo algo claro, ellos estaban viendo algo palpable, vivido en ese momento, pero aún así querían excusarse diciendo, no, están borrachos, están ebrios. Y el apóstol Pablo empieza tratando de hacer a un lado primeramente eso, para que ellos pudiesen abrir su corazón. Escúchame bien, estamos viviendo en tiempos en los cuales la gente busca cualquier excusa, cualquier pretexto, busca cualquier razón, aunque quede claro en sus corazones que hay una necesidad de Dios. Me llama mucho la atención cómo en este tiempo, gente que no quiere nada con Dios, pero cuando se vio tal vez infectado, cuando se vio tal vez
afectado en cierta manera por este virus, por lo que está sucediendo, están pidiendo oración, están buscando ayuda y saben que la ayuda más eficaz y más eficiente viene del cielo, viene de nuestro Señor, viene de nuestro Creador. Pero qué tremendo y qué triste es que cuando Dios ayuda, cuando Dios les fortalece, se olvidan del Señor y buscan excusas. Pedro les advirtió directamente que al menos que ellos deberían considerar la prueba honradamente y no negarla. ¿Sí? Estos no están ebrios. Y luego el apóstol Pedro, en el punto número 2, le da la evidencia de la venida del Espíritu. ¿Sí? Nos dice en el verso 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Les dice, ellos no están ebrios, ellos no están borrachos, son las 9 de la mañana. ¿Sí? Vamos a hacer a un lado la excusa, vamos a hacer a un lado el pretexto, vamos a hacer a un lado tu argumento, el argumento que ustedes están poniendo. Y ahora vamos a ir a una base bíblica, vamos a ir a un cumplimiento. Esto que está sucediendo, les dice, es un cumplimiento. ¿Sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Verso 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dice el verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? A quienes buscaban la verdad, a quienes tenían el deseo y a los que verdaderamente estaban esperando el Mesías, Pedro les explica y les manifiesta que lo que estaba sucediendo era precisamente evidencias del cumplimiento de la promesa que había sido dada por el profeta Joel. Ahora, para comprender la interpretación, Pedro utiliza este pasaje. ¿Sí? Tenemos que examinar el argumento del profeta. Joel vivió un periodo triste en la historia de Israel. Joel aprovecha una plaga de langostas recién, acaecida, que había acontecido, para ilustrar la invasión destructora que vendría del norte, que en sí se cumplió en los capítulos 2 y 3 de Joel, porque si no se arrepentían de su maldad. Joel les advirtió del día del Señor, que venía ya, y les dijo que deberían de arrepentirse. Ahora, en medio de la advertencia, Joel les prometió que después del juicio habría una restauración. ¿Sí? Esto lo vemos en Joel capítulo 2, de los versos 18 al 32. Quiero nomás resumir esos versículos. En Joel capítulo 2, versos 18 al 32, esto es lo que el profeta Joel resume. En el verso 18 habla de la misericordia para el pueblo de Dios. En el verso 19 habla de la restauración de la prosperidad que se había perdido. En el verso 20 habla de la eliminación de sus enemigos. En el verso 21 hasta el 26 habla de la paz y la prosperidad. En el verso 27 habla de la presencia del Señor. En el verso 28 y el 29
Es donde tenemos lo que el apóstol Pedro acaba de decir ahorita. La descendencia o la recepción del Espíritu Santo, que era precisamente lo que había acontecido, ¿verdad? En los versículos anteriores, en el día de Pentecostés. Del verso 30 al 31 habla de las señales de la restauración, y el verso 32 habla de la salvación del remanente. Ahora, Pablo cita toda la profecía encerrada en solo 2 puntos o 2 frases. ¿Sí? Pedro, y sigo con Pablo. Pedro encierra todo lo que acabo de decir del versículo 18 al 32 de Joel con esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. El resto de la profecía que Pedro incluyó en su sermón no necesitaba una explicación, porque su propósito no tenía que ver directamente con estos aspectos del mensaje del Joel, ¿verdad? Esos detalles se cumplirán se cumplirán en la segunda venida de Jesucristo, cuando Israel como nación reconozca y goce de todas las bendiciones prometidas. En sí, la profecía de Joel, parte era para ese momento, la otra parte era para la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga en su segunda venida. Así es que Pedro hace énfasis solamente en derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y el que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que en ese momento se necesitaba y se aplicaba, y era lo que se estaba cumpliendo. Lo demás todavía no se cumple, ¿sí? Pero como ellos eran judíos fieles, estos textos o estos versículos, o más bien lo que Pedro dijo, ¿verdad?, tenía esencia pura y acarreaba esperanza para ellos, porque ellos sabían de memoria, sin necesidad de mencionarlo, el contenido de esta cita, de estos versos, de esto que Joel había dicho varios años atrás. Ahora fíjate bien, según la promesa de Joel, y esto es muy importante, ¿sí?, y esto es el hecho de ver por qué no pudieron ellos aceptar lo que estaba sucediendo, ¿sí? O más bien porque algunos de ellos no podían aceptar lo que estaba sucediendo. Porque mira, según la promesa de Joel, antes del derramamiento del Espíritu, ¿sí?, Jehová estaría presente en medio de su pueblo. Mira lo que dice Joel 2, 27 al 28. ¿Sí? Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dice, después de esto, presta atención a lo que está diciendo, por favor. ¿Sí? Mira lo que dice la profecía. La profecía está diciendo que después de esto, ¿después de qué? Después de que el Señor esté en medio de Israel, ¿sí? Entonces dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, la secuencia de los eventos fue claramente señalada por Joel, ¿sí? ¿Verdad? Dice, esto es lo dicho por el profeta, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pedro está diciendo, esto es lo que el profeta dijo, ¿sí? Entonces,
los oyentes judíos que conocían la profecía, que conocían lo que el profeta Joel había dicho, ellos entonces se preguntan, ok, pero ¿cuándo vino el Señor y estaba en medio de Israel? ¿Cuándo vino el Señor y estaba en medio de Israel? Porque el profeta dice que Él estará en medio de Israel. Yo, Jehová, estaré en medio de Israel. Y después de que yo esté en medio de Israel, derramaré de mi espíritu. Entonces los judíos que esperaban y que conocían esta profecía, tal vez estaban preguntando, ¿cuándo vino el Señor? ¿Cuándo estuvo presente en medio de nosotros? Fue precisamente por eso el punto de la cita que utilizó Pedro. Dios le había confirmado por medio de estas señales que ellos habían visto. Por lo tanto, debían invocar su nombre para ser salvos. Esta declaración de lo que significaban las señales realizadas para manifestar la venida del Espíritu, ¿sí? Se apoyaban además en los milagros, en los prodigios, en las señales que hizo Jesucristo en medio de ellos, ¿sí? O sea que Dios, Jehová, por medio de Jesucristo, ya había estado en medio de ellos. Ya había estado en medio de ellos. Ya había hecho los milagros. Ya había hecho los prodigios. Ya había hecho las manifestaciones gloriosas de poder. Y él ya había dado todas las evidencias de que Dios estaba en medio de ellos. Por eso Pedro cita este versículo, cita esta profecía, donde dice que previamente Jehová estaría en medio de ellos y luego vendría el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ya había sucedido, ya había pasado. Ellos mismos ya habían sido testigos de estas evidencias del poder. Por eso Pedro les continúa diciendo, ahora en el verso 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, ¿sí? A este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Presta atención. A este entregado, repito, verso 23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía todo. Prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Lo triste es que a pesar de esas tantas pruebas, tantas evidencias que había entre ellos, lo crucificaron. Pero dice el anticipado conocimiento de Dios. Su rechazo no había sido una sorpresa, pues el Señor ya lo tenía establecido en su plan desde el principio. Ahora, la evidencia de mayor importancia que confirma la autoridad de Jesucristo fue precisamente esta, su resurrección. ¡Wow! Gracias, su resurrección. Que después de mencionarla como una prueba adicional que apoyaba su interpretación de la profecía de Joel, Pedro lo utilizó como base. ¿Para qué?
para la segunda parte de su argumento. ¿Sí? Primero, Pedro utiliza a Joel, esta cita, para decirles lo que Joel había dicho, de cómo el Señor estaría previamente antes del derramamiento de su Espíritu, cómo Jesucristo era evidentemente el Señor, era el Dios que ya estaba entre ellos, que ya estuvo entre ellos, y las manifestaciones del milagro, de poder, y cómo Él resucita de los muertos. Y ahora Él utiliza precisamente esto. ¿Para qué? Para entrar a la segunda parte de su argumento. Y entramos al tercer punto, evidencia de la resurrección. Tal como el derramamiento del Espíritu demostró que Jesús es Jehová, que Jesús era Dios, la resurrección confirma que Él es el Mesías. David había profetizado la resurrección en el Salmo 16, del verso 8 al 11, pero ahora Pedro lo menciona en este sermón. Fíjate bien lo que está haciendo Pedro. Pedro está utilizando, ¿sí?, porciones del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento. Ya mencionó lo del derramamiento dicho por Joel. Ahora viene lo dicho por el rey David en el Salmo 16. Dice en los versos 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí es evidente y es obvio que el salmista no estaba hablando acerca de sí mismo. Y era evidente que los oyentes sabían también que no estaba hablando de David. ¿Por qué? Porque David ya había muerto. Y todos los oyentes sabían dónde estaba sepultado. Entonces lo que había hecho era pronunciar una profecía acerca de el descendiente, de su descendiente, de que era el Mesías. David empleó dos prácticas comunes en la profecía o en la poesía hebrea. El rey se presentaba frecuentemente como el ungido de Dios, una expresión derivada de la raíz de la palabra Mesías. Mesías significa ungido. Entonces, en este sentido, el rey se consideraba su precursor. Y muchas veces, familia, se utilizaba este concepto para presentar una profecía indirecta en cuanto al Mesías. David escribió muchas profecías mesiánicas de esta manera. Además, el cambio de persona de un salmo se usa para evidenciar una diferencia de su significado real. Por ejemplo, como decía yo en el Salmo 16, el verso 10, fíjate lo que dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Sí? ¿Ves cómo cambia mi alma a tu santo? ¿Sí? ¿Ves cómo hace esa diferencia? Aunque estas dos expresiones podrían referirse a la misma persona, el cumplimiento de ellas señalaba que no se debería tomar de esa manera. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, David ya había muerto y todos los oyentes en ese momento sabían dónde David había sido enterrado y que David no resucitó. ¿Sí? Por eso esta profecía y esto que estaba hablando David, que escribió en el Salmo 16, que ahora Pedro está haciendo mención una vez más
precisamente se está refiriendo a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Es importante que podamos nosotros entender cómo empezó la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Empieza con una clarificación, con una manifestación, con una evidencia de que el Señor dijo, cuando Pedro le dijo que tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro le dice, bienaventurado Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre. Y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia empezó, obviamente, con una clarificación y una manifestación clara de que el Mesías ya había venido, de que el Señor ya había estado en medio de su pueblo Israel, y que el derramamiento del Espíritu Santo, que fue continuo a eso, era lo que llevaría a la iglesia hasta lo que somos ahora. Arriba de 2000 años ya es lo que ha hecho que la iglesia siga creciendo, que la iglesia siga avanzando, que los hechos se sigan escribiendo constantemente. Por eso es importante que no podemos suplantar eso, no debemos cambiar eso por programas, por entretenimiento, por cualquier otra cosa. No, la iglesia está fundada en Cristo Jesús y la iglesia tiene que seguir impulsada a través de las obras y de la manifestación y del poder del Espíritu Santo de Dios, que sigue impulsando a la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Familia, te insto, te animo, te exhorto a que sigamos buscando, a que sigamos nosotros continuamente buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Quiero leer para concluir con esto, ¿sí? O vamos a ir aterrizando esto. ¿Sí? Vamos a ver el verso 29 al 32. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sí? Ellos sabían dónde estaba sepultado David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros ahora somos testigos. Wow. Dos cosas. El Mesías ya vino y el Mesías ya resucitó. Y eso es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Tal como el salmista lo anunció. Jesucristo resucitó y los apóstoles lo presenciaron. Ahora ellos eran testigos del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice el verso 33 al 35. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro
señala que David no fue elevado a la diestra del Padre, pero el Mesías sí. Pero el Mesías sí. Por lo que era una persona más excelente y mucho más grande que el rey David. David había dado testimonio mucho antes de la superioridad de su descendiente, Jesucristo. Quiero concluir con esto, la conclusión de este punto, de esta parte que estamos compartiendo ahora. Recuerda, el apóstol Pedro estaba dando la base, estaba dando, por decir así, el cimiento, el fundamento de donde la iglesia se impulsaría. La iglesia estaba naciendo. La iglesia se estaba dando a luz en ese preciso momento, ¿sí? En ese día de Pentecostés se estaba dando a luz. El verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La conclusión lógica que obtenemos de la evidencia presentada de la venida del Espíritu y en la resurrección es que Dios estaba confirmando el ministerio de Jesús. Jesús dice cuando estuvo en la cruz: consumado es, hecho está, se acabó. ¿Sí? Y ahora viene la segunda etapa, viene el nacimiento, viene el surgimiento de su nuevo pueblo, de la iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo. Así es que no cabe duda, familia, que estas pruebas demostraron y confirmaron que Jesucristo es el Señor, que Jesús era el Cristo. Y la expresión que Pedro utiliza, Señor, es una palabra que él emplea, que los judíos estaban, y que para ellos Señor significaba Jehová. Qué interesante saber que ellos estaban ahora escuchando. Y lo que Pedro les estaba diciendo era precisamente esto, ¿sí? De que Jesucristo era en sí el Señor. De que Jesucristo había venido, había estado en medio de ellos, que las manifestaciones de milagros, de poder, eran precisamente lo que Joel había dicho varios años atrás. Y que ahora lo que estaba aconteciendo, y esto era precisamente la respuesta a la pregunta que ellos hicieron: ¿qué es esto? Están llenos de monstruos, están ebrios. Ahora, este sermón tuvo una clara respuesta, y es lo que vamos a mirar la próxima semana, primeramente Dios. Vamos a mirar la reacción y vamos a mirar la respuesta a este primer sermón del apóstol Pedro. Sí, vamos a ver cómo el pueblo respondió a lo que Pedro había dicho. Amén. Así es que, familia, les amamos. Lleves este pensamiento, esta palabra. Recuerde, nuestro fundamento es Jesucristo. Y lo que nos impulsa como iglesia es su Santo Espíritu. Así es que sigamos adelante, sigamos buscando la presencia del Señor, sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Les mandamos un abrazo. Recuerde, los registros están abiertos, la registración está abierta para la próxima reunión, este 5 de julio. Si hay algún cambio, les haremos saber inmediatamente. Amén. Los bendecimos y vamos a orar. Permíteme orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirnos, Señor, haber tenido esta transmisión, Señor, de nuestro hogar.
Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, haya sido de bendición, de edificación para tu pueblo, y que no se nos olvide, ¿sí?, que lo que está aconteciendo en este momento, hablando de la iglesia, es algo que empezó cientos de años atrás y que ahora sigue vigente, que ahora sigue adelante. Y el fundamento es claro: Jesucristo es el Señor, Jesús es el Cristo, y que tu Santo Espíritu es el que nos ayuda a seguir adelante, que podamos seguir buscando su llenura constantemente en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Un abrazo, les bendecimos y estamos en contacto. Amén.